Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a brindar información para todos los comerciantes. Cuánto sale y en qué compañías es más económico asegurarse contra los riesgos más importantes contra los que están expuestos. También vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los principales temas económicos de la semana, hoy con la presencia del economista José Luis Espert. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre, a todas tus consultas. Pues ya está, como siempre, con nosotros Santiago Chelala, también está Yamila Escala y hoy nos acompaña Jorge de los Santos para repasar lo sucedido en los últimos 7 días en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí. Vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy y vamos a arrancar con un tema que venimos siguiendo todos de cerca, lo que viene sucediendo en el mercado cambiario, con las tensiones que hubo en las últimas semanas. Justamente en estos últimos días el gobierno logró bajar el valor del dólar paralelo, si bien todavía este se mantiene en niveles relativamente elevados. Por ejemplo, el blue cerró en torno a los 14 pesos. Santiago presenta esta información. Todavía es bastante amplia la brecha si tenemos en cuenta que el tipo de cambio oficial es de 8,42, 8,45 y estamos hablando de una brecha, bueno, que supera el 60% si medimos este tipo de cambio blue de 14 que cerró el viernes. Pero, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno para tratar de controlar esta tensión cambiaria, esta mayor demanda de dólares en el mercado informal? Bueno, son varias cosas y lo más importante, lo que está dando resultado, por lo menos en estos últimos días, porque recordemos que partimos la semana de valores en torno a 14,30, 14,40, incluso en algunos mercados. Bueno, lo que está dando resultado, decía, es que efectivamente está mostrando señales de que va a hacer algo, es decir, que no va a dejar que se dispare el dólar blue, sino que va a tratar, en la medida de sus posibilidades, de tratar de controlar este mercado informal. ¿Cuáles son las medidas de esta semana? Bueno, la más importante fue pedirle a los bancos que den parte de su patrimonio en dólares, que se desprendan de algunos activos dolarizados y de esta manera, bueno, elevar la oferta de activos en dólares y por lo tanto bajar la demanda de este dólar blue. Pero además hicieron más cosas. Ministros de Economía y Planificación viajaron a China también para buscar inversiones, es decir, para buscar el ingreso de dólares. Hubo un viaje también a Brasil, relámpago del ministro de Economía con el mismo fin. Y, por supuesto, la FIP tomó cartas en el asunto, levantando el piso mínimo de ingresos para la compra de dólar ahorro, el dólar minorista, a 8.800 pesos, dejando a mucha gente, bueno, fuera de posibilidades de comprar dólar ahorro. Estamos hablando al menos de las primeras 3 categorías de monotributo. Bueno, distintas medidas entonces que fue tomando el gobierno a lo largo de la semana para tratar de reducir el valor del dólar blue. Por ahora lo ha conseguido solo en algunos centavos. Y la gran pregunta que se hace todo el mundo es ¿hasta cuándo va a poder sostener esta tensión cambiaria sin que se siga disparando, si no se arreglan los problemas que realmente están en el fondo de la cuestión? Sí, precisamente, ¿no? La única manera de estabilizar de manera perdurable el valor del dólar es enfrentando y bajando durante lo que queda del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Da la impresión de que efectivamente eso no va a suceder, lo que significa que seguramente las tensiones cambiarias nos van a acompañar hasta el fin de este mandato, con subas más o menos importantes, dependiendo seguramente de lo que vaya sucediendo, ¿no? Con el contexto y las reacciones que vaya teniendo el gobierno frente a ese contexto, ¿no? Sí, bueno, un tema importante es lo que vaya a suceder con los fondos buitres, ¿no? Ya sea si da resultado esta propuesta de canje del gobierno y los acreedores se suman a cambiar, bueno, el domicilio de pago, o si después de enero hay algún tipo de acuerdo también con los fondos buitres. Bueno, cualquier cosa que ocurra en ese conflicto seguramente va a tener un impacto en el precio del dólar informal. Definitivamente, lo que suceda con los fondos buitre va a ser muy influyente, va a tener una influencia significativa. Bueno, vamos a seguir ahora con información
para los comerciantes. Como dije hace unos instantes, ¿cuáles son las compañías que ofrecen estos seguros? ¿Cómo son estas coberturas? ¿Y cuáles son justamente las más económicas de nuestro mercado? Es fundamental y obligatorio tener asegurado el auto. Es muy importante tener asegurada la casa, pero también el comercio, ¿sí? Y existen posibilidades en el mercado para cubrirnos ante los distintos siniestros que puede sufrir el mismo comercio, como así también una persona que pasa por la puerta de nuestro comercio se patina y se lastima, ¿sí? O mismo un robo adentro de este local, que puede ser chiquito, puede ser grande, pero sabemos los riesgos a los que está expuesto. Entonces, como siempre, vamos a repasar un ejemplo, ¿sí? En este caso, una librería en Capital Federal con un local de 60 metros cuadrados. Atención, ¿sí?, a las sumas aseguradas. Vamos a estar entre 650.000 y 750.000 incendio edificio, 80.000 incendio contenido, 25.000 pesos, sí, obviamente, robo general, 100.000 responsabilidad civil linderos y 100.000 responsabilidad civil comprensiva. Atención, por ejemplo, cubre en la mayoría de los casos 2.000 pesos robo de caja si el local está abierto, no se hace responsable la compañía si el local cerró por lo que hay en la caja. Vemos entonces en qué valores arrancamos. Bueno, con el valor más bajo del mercado, Integrity 188 pesos por mes, el precio Sancor 195, RSA el comercio 234, San Cristóbal 280 pesos, Provincia Seguros 285 pesos por mes. Un poquito más arriba, las compañías están en 298, Mercantil, QI ya arriba de 307 pesos, Allianz 308, Federación 325 pesos y cierra la lista Mapfre con 332 pesos. Como les decimos siempre, importantísimo ir a las compañías, ir a más de una, dos o tres, consultar bien qué es lo que le están cubriendo de su negocio y, como siempre, no están infrasegurados. Si usted ya tiene un seguro para su comercio, bueno, llame a su productor y dígale, ¿está en este momento los valores actualizados? Y así prevéngase del infraseguro. Y vemos, como siempre decimos, por una cifra que no es realmente importante, ustedes pueden estar asegurados contra riesgos realmente significativos y que pueden tener un impacto muy importante en su patrimonio en caso de concretarse. Vamos a seguir ahora, vamos a comenzar, en verdad, el repaso por lo sucedido en los mercados de capitales, mercados locales que siguen batiendo semana a semana nuevos récords. Jorge nos brinda información sobre este tema. Así es, Alejandro, la Bolsa de Comercio está en un récord histórico, 10.400 puntos. El miércoles a la noche se conoció una comunicación del Banco Central relacionada con lo que hablaban ustedes, de bajar tenencias a los bancos en dólares del 30 al 20%. La bolsa bajó el jueves, se acomodó el viernes normalmente, recuperando todo, termina la semana en un 4,5% arriba, con todos los dólares, lo que bajaron recuperando al fin de la semana, contado con liquidación en 13, dólar MEP en 13, el ilegal o en blue en 14, o sea que los mercados están absolutamente enganchados en lo que ustedes hablaban, dólar, tema fundamental. Muy bien, perfecto. De esta manera cerramos este primer bloque. Quédate ahí, en instantes estamos de regreso. Muy bien, abrimos este bloque, como siempre, respondiendo a las consultas que nos han enviado sobre la situación de las entidades bancarias. Por ejemplo, se comunicó con nosotros Flaca de Sunchales, se comunicó a través del Facebook de Café Financiero para consultarnos sobre la situación del Banco Macro. Para nuestra amiga de Sunchales, entonces, es el banco con una fuerte participación en el interior del país y el más grande de capitales nacionales. Vemos sus números en pantalla. Tiene un patrimonio de 9.814 millones de pesos, depósitos por 41.673 millones y resultados positivos, según información del Banco Central, de 1.186 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el Banco Macro. Bueno, cambiamos de tema y en un evento realizado a comienzos de la semana, algunos de los principales candidatos para las elecciones presidenciales del 2015 presentaron sus puntos de vista sobre los importantes problemas que presenta la economía argentina. Estefanía Daníbali dialogó con la gente sobre este tema.
Café Financiero dialogó con los votantes para saber qué piensan sobre las propuestas económicas de los candidatos mejor perfilados. No, dentro de la derecha o las neoliberales no, y en la izquierda lo único que le queda es volver a refundarse y no consigue cómo volver a refundarse. ¿Es algún espacio político cuya propuesta te convenza más que otra? En estos momentos no. Señor Carlos Heller, PSOL. Me parece agotado, un sistema que me parece agotado. Algo tiene que cambiar, si no es muy difícil. Candidato de un espacio, me gustó, Martín. Todos los días están cambiando, o sea que no hay una propuesta firme al momento. Creo actualmente Mauricio Macri. Es el que le tengo, digamos, más confianza. Unen. ¿Por qué? Lustó, sí. Da la impresión de que existe una coincidencia bastante amplia entre los distintos candidatos de que el principal problema de la economía es la inflación y que hay que bajar la inflación. Así que creo que en el próximo mandato se va a ir en esta dirección, ¿no? Da la impresión también que se ha comprendido, ¿no?, que las ventajas políticas de la inflación se agotaron y que en estos últimos 2 o 3 años están sufriendo las consecuencias de haber dejado que la inflación llegue a los niveles actuales, ¿no? Sí, es una buena noticia saber que al menos todos los candidatos presidenciales o los precandidatos hablan de la inflación como un problema y tienen de alguna manera u otra una propuesta para combatirla cuando, bueno, el gobierno durante muchos años lo que ha hecho fue ignorarla, hasta que realmente fue imposible ignorar, pero durante muchos años se ignoró, los precandidatos hablan de eso y tienen, bueno, con sus diferencias, algunas propuestas también para combatirla. Se da la impresión de que incluso si ganara un candidato alineado con Cristina Fernández de Kirchner, también ese candidato, en caso de ser presidente, enfrentaría el problema de la inflación. Pero bueno, esperemos que esto suceda, nunca sabemos acá en la Argentina, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora, vamos a continuar, completar el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales, una semana en la que también hubo novedades porque se aprobó, ¿no?, en el Senado esta ley con la que se pretende cambiar el lugar de pago de la deuda que está en default, ¿no? Así es, Alejandro, se aprobó en Senado, como se preveía, el kirchnerismo tiene mayoría absolutas, no hubo problemas en la aprobación, admitieron una sola modificación, una nueva comisión para revisar la deuda exterior desde 1976, evidentemente es un maquillaje. Y lo fundamental, el punto neurálgico, es el lugar de pago que va a ser Argentina y ahora Francia. Obviamente los mercados son muy escépticos y esperan la aprobación de diputados, que seguramente saldrá, y después va a hablar el juez Griesa, y ahí es donde vamos a tener que escuchar. Pero no se tienen expectativas en los mercados de que esto vaya a resolver el conflicto. No. O el problema, o que vaya a sacar a Argentina del default. No, absolutamente no. De hecho, hay un solo fondo ligado al gobierno, ligado a la Argentina, que dio el ok y el visto bueno para esta ley. Los demás son muy escépticos, no se pidieron y ya dijeron que cualquiera que acepte el cambio de jurisdicción estará fuera de las leyes de Estados Unidos. Muy bien, bueno, veremos cómo sigue entonces este tema en las próximas semanas. Ahora vamos a cerrar este bloque respondiendo una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Para Justo, que nos consultó sobre la situación de CNP. Esta empresa presenta un activo de 475 millones de pesos, pasivo 297 millones, patrimonio 177 millones de pesos, resultado positivo 42 millones, primas 268 millones e informa 21 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también Café Financiero. Nos preguntan, les respondemos. Muy bien, nos vamos a un corte. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista José Luis Espert sobre los temas principales que ha dejado la economía en estos últimos 7 días. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista José Luis Espert para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos 7 días. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas Gracias por noches. venir. Un placer. Una semana en la que el gobierno tomó un conjunto de medidas, como dijimos en el primer bloque, para contener las tensiones cambiarias y logró una reducción en el dólar paralelo que había iniciado la semana en torno a los 14 pesos con 20 y cerró el viernes alrededor de los 14 pesos. José Luis, bueno, da la impresión de que el Banco Central se está empeñando en evitar una nueva devaluación como la de principios de año. ¿Crees que está dando los pasos adecuados en pos de ese objetivo?
Yo diría que lo va a demorar en todo caso. No creo que logre con esto evitar una corrección adicional del tipo de cambio, salvo que esté dispuesto a perder muchas reservas, digamos, ¿no? A ver, yo creo que es difícil pronosticar cuánto va a devaluar y cuándo el Banco Central, porque todavía tiene una cantidad de reservas como para decir, ok, juego con las reservas, pierdo un poco de reservas, devalúo menos o viceversa. Bueno, y también apela a este tipo de recursos, Claro, ¿no? Como obligar a los bancos a desprenderse no va a de sus solucionar el tenencias en problema. dólares. Algún día Argentina va a volver a hacer un ajuste cambiario muy fuerte, porque es inevitable que lo haga, porque está repitiendo lo mismo que hizo 4 veces antes, allá por los 70 con el Rodrigazo, previo al Rodrigazo, mejor dicho, con Martínez de Oz, con el Plan Austral y con la convertibilidad. Vos tenés un déficit fiscal que es infinanciable. Y algún día la corrección para poder repagarlo lo vas a hacer. Pero bueno, el Banco Central sí, está tratando de ganar tiempo y postergar todo lo que puede ese ajuste, que algún día va a ocurrir. De todas formas, tampoco le queda tanto tiempo, me da la impresión, digo, a este gobierno como para reeditar un Rodrigazo, ¿no? En última instancia uno cree, hablábamos justamente en el bloque anterior, por lo menos escuchando a los candidatos presidenciales para el 2015, que después del cambio de gobierno va a haber la nueva tendencia es hacia corregir, ¿no? Los problemas de la economía, hacia enfrentar el problema de la inflación. Sí, la duda es si el gobierno de Cristina Kirchner logra llegar a su final de mandato sin enfrentarse a la necesidad de esta corrección. Eso está por verse. Yo tengo una gran duda de si eso no ocurre durante su mandato. En algún momento va a ocurrir, no sé cuándo, la verdad, pero la situación es muy delicada y con los pasos que está dando el gobierno, porque por un lado toma esta medida, digamos, de que los bancos tengan una menor posición general de cambios para bajar un poco el dólar, pero por otro lado avanza con la ley de abastecimiento, eso genera más desconfianza, avanza con este proyecto de ley de cambiar la jurisdicción para el pago de la deuda, lo cual es legalizar de manera muy abierta el default y a la violación de todos los contratos que firmó este gobierno. Sí, yo te diría, me parece que no hay que jugarse y pensar que esto aguanta hasta el final del gobierno de Cristina sin un ajuste fuerte de dólar, de... Pero digo, no un Rodrigazo, a eso me refiero, ¿no? El Rodrigazo fue un año con un 300% de inflación, digo, ¿no? A ver. Por eso hay que guardar las distancias. Todos los ajustes que ha habido en las últimas 4 décadas, Rodrigazo, Cigotazo, la hiperinflación y la caída de la convertibilidad, tuvieron elementos comunes y elementos no comunes. Yo diría, el ajuste que puede venir hoy, cuando digo hoy, acá en Argentina pasa de todo, así que uno no se puede jugar a que no puede pasar nada, digamos, pero hoy, como no tenés la situación de la fin de la convertibilidad con tantos depósitos en dólares, con tanta deuda pública para defaultear, luce más un ajuste y un intermedio entre Cigotti y Rodrigazo que una cosa salvaje como fue el 2001, eso no lo veo. Pero este año igual también hubo un cierto ajuste, sí, ¿no? Una caída de los salarios reales, ¿no? Pero estamos yendo como en esa dirección. La falta más. Este déficit fiscal de 6 puntos del producto es muy difícil de financiar. Ahora, ¿cómo ves la aprobación en el Senado de la ley esta para cambiar el domicilio de pago a los acredores? Vos hablás de default, pero los títulos públicos siguen subiendo realmente. Parece que el mercado no acepta que haya default. Es en algún lugar la manera que se fugan capitales blancos, digamos, ¿no? Los ADR y los títulos públicos argentinos. Cuidado con eso, ¿no? Hay un sostenimiento artificial de los títulos públicos por esa vía todavía. Pero Argentina, digamos, tal cual va a entrar en un default abierto el 30 de septiembre ya. ¿Te parece que los bonos, incluso con legislación argentina, no se van a pagar? O sea, que el default va a ser más grande. No, cuidado, ahí hay que ser preciso para no asustar al divino botón a la gente. Uno tiene 4 legislaciones: Argentina, New York, Londres y Japón. Y lo que es legislación argentina en pesos, eso no tiene ninguna chance de no pagarse, eso se va a seguir pagando. ¿Hay alguna duda sobre algunos bonos de legislación argentina en dólares, donde la custodia la tiene el Citibank? Como el Citibank tiene domicilio en su matriz en New York y Griesa tiene jurisdicción en New York, ahí hay una discusión si las órdenes de Griesa es legal que incluyan al Citibank, sucursal argentina, o no. Pero lo único que acá corre el riesgo de no pagarse sería un pedacito muy chiquitito de legislación argentina en dólares y obviamente todo lo que es legislación extranjera, tanto en New York como Londres. Ahora, de todas maneras, acá es absolutamente irresponsable y mucho menos un economista mucho más un economista que se ponga a pronosticar que se va a terminar fallando, porque no hay pero ni siquiera los abogados especialistas en deuda tienen idea de cómo se va a seguir fallando esto, porque acá hay apelaciones pendientes todavía, ¿no? El gobierno ha apelado
la orden de Griesa que le prohíbe pagar los bonos legislación Londres, a quienes dicen que los bonistas bajo legislación Londres tienen todas las de ganar frente a la Corte de Apelación del Segundo Distrito el 18 de septiembre. Hay otros que no. La verdad, pronosticar qué va a pasar con los fallos me parece irresponsable, nunca lo hice y no lo voy a hacer ahora. Pero yo diría, para ser realistas, donde no hay ningún riesgo de no cobrar es en legislación argentina en pesos. Y te diría la de dólares casi seguramente también. Ahora, esta semana el gobierno salió a buscar plata de China, firmó algunos acuerdos y también el presidente del Banco Central fue a Basilea a reeditar una línea de crédito. ¿Te parece que con ese ingreso de dólares se puede llegar al menos hasta enero y ahí, bueno, quizás hacer una renegociación con los fondos buitres para pagarle un poco más que el canje del 2005-2010 y con eso salir adelante sin algún tipo de ajuste cambiario? Puede ser, pero no es fácil que te den plata estando en default, no es fácil que te den plata con un país que intenta involucrar al Congreso en desconocer un fallo como el de Griesa que se lo fue a buscar en 2005-2010 para poder emitir la deuda que estaba reestructurándose. Argentina está dando pésimas señales frente al mundo, digamos, sobre el poco respeto que tiene a los contratos que ha firmado. Yo creo que el Congreso no tiene conciencia la barrabasada que está haciendo con esta ley de pago soberano. A ver, Argentina, mejor dicho, Cristina Kirchner firmó contratos de deuda que esta ley pretende saltear, ¿no? Entonces, no es que vos salteás una legislación o contrato firmado por otro gobierno, es el mismo gobierno de Cristina que ahora por ley pretende saltear el fallo de Griesa. Eso, los chinos, por más chinos que sean, digamos, mejor dicho, si son chinos son por algo chinos, no son tarados para prestarles plata a un país que rompe contrato como si fuera una cañita voladora, ¿no? No lo veo fácil. En relación a las cartas, ¿no?, que tiene el gobierno, que puede utilizar para demorar una devaluación como la que vos anticipás que en algún momento se va a dar, vos justamente en el campo temen que a partir de la ley de abastecimiento el gobierno utilice esta ley para confiscar la soja que está en los silos. ¿Crees que este es un temor así fundado, justificado? Mira, la verdad, yo tengo lugares donde tengo muy claro el pronóstico y otros lugares donde ya soy adivino y ahí nunca me meto. Adivinar un fallo, una orden de Griesa y en esto. La ley de abastecimiento se la sanciona tal cual está, le permite al gobierno hacer eso. El gobierno tiene, espero que sea consciente, que con un campo que está sufriendo una caída de precios brutal, como está ocurriendo con la soja y el maíz en el mundo, donde gran parte de la pampa húmeda está inundada y tiene costos insostenibles de seca, de transporte, meterse a los campos para... Bueno, pues si está amenazada su supervivencia política, digo... vamos a ir a una tensión social, me parece importante. Si lo hace el gobierno, no tengo la menor idea. Ahora, lo que sí tengo claro, que si lo hace, la 125 va a ser un poroto al lado, lo que se viene. Si lo hace, no sé si lo va a hacer. Ojalá que no lo haga. Ahora, José Luis, tu propuesta pasa por ajustar fiscalmente algunos puntos. Esta semana se vio un aumento de 600-700% en la tarifa de gas, que bueno, afecta a mucha gente. ¿Te parece que con eso va a alcanzar, que se van a reducir los subsidios? Es que el problema no son los subsidios. El gasto público, el 60% de salarios y el 20% para sumar 80 es jubilaciones. Yo no estoy diciendo que baje jubilaciones, pero no nos engañemos, el ajuste no es por el lado de los subsidios. En realidad, acá hay que tener claro una cosa, nosotros que estamos en el sector privado, tenemos que tener claro esto. El sector privado está haciendo un ajuste formidable, es mentira que acá no haya ajuste. El caballito de batalla del gobierno y del populismo en general es que un ajuste fiscal es un ajuste. Y el ajuste que hace el sector privado no es ajuste. Acá la gente no llega a fin de mes, hay empresas que cierran, hay despidos. Lo que decimos algunos es que el sector público tiene que colaborar con este ajuste del sector privado, porque el ajuste va a ocurrir de todas maneras. Incluso sobre tu pregunta, la verdad que yo no sé bien cuándo va a ocurrir el ajuste. A lo mejor lo logran postergar, pero alguien lo va a hacer el ajuste. ¿Por qué lo va a hacer? Porque vos no podés tener un dólar ficticio donde no haces ninguna operación porque tenés a todo el mundo apretado, que no gire divisas, que no compre deuda, que no atesore, que no gire utilidades. Sí. No podés tener un déficit fiscal de 6 puntos del producto, no podés tener una tasa de inflación del 40%. Todo eso no converge, te llega a diverger. Entonces, alguien el ajuste lo va a hacer. Ojalá que no ocurra como las 4 veces anteriores, que fue un ajuste muy traumático para la sociedad. Bueno, José Luis, muchas gracias. Un placer. Cerramos de esta manera, con las opiniones de José Luis Espert sobre la situación de la economía, advirtiendo sobre los peligros, las amenazas que presenta el futuro de la economía. Nos encontramos mañana a las 19:30 aquí en Metro.